¿Cómo están amigos? Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, recordando los temas que hemos visto hasta el momento. ¿Qué hemos visto? Hemos hecho la introducción, hemos visto los estados financieros, hemos visto el flujo efectivo, hemos visto la teoría, la práctica, hemos hecho lo que es el análisis financiero, hemos hecho modelos financieros, hemos hecho evaluación de activos, hemos visto presupuesto de capital. Aquí faltaba ver el tema de árbol de decisión. Hoy quiero compartir con ustedes lo que es la planificación y administración financiera de corto plazo. Esta noche nos vamos a centrar, al menos en la primera parte de la clase, en la gestión del corto plazo. Gestión del corto plazo. Cuando hablamos de gestión de corto plazo, vamos por partes y acá tenemos algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender de alguna manera hacia dónde está orientada la clase de hoy. Bien, dice, no hay una definición universalmente aceptada de finanza de corto plazo. La diferencia más importante entre las finanzas de corto plazo y la de largo plazo es el momento en el que se reciben los flujos de efectivo. De ordinario, las decisiones financieras a corto plazo se relacionan fundamentalmente con las entradas y salidas de efectivo que ocurren durante el año. Y acá he mencionado un ejemplo. Dentro de las decisiones financieras de corto plazo, estamos hablando de las decisiones de compra de materia prima, decidimos si se paga en efectivo, se paga al contado, decidimos si las ventas de los bienes terminados durante el año son al contado o al crédito. Si se dan cuenta, amigos, cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando de decisiones orientadas a la gestión del capital de trabajo, es decir, decisiones que afectan tanto al activo corriente como el pasivo corriente. Dentro del activo corriente, fundamentalmente tenemos el disponible. Fundamentalmente tenemos las cuentas por cobrar y el inventario. Dentro del pasivo corriente tenemos fundamentalmente lo que es las cuentas por pagar y tenemos las deudas con bancos de corto plazo. Entonces, si hacemos nosotros un análisis, vemos que del activo corriente y del pasivo corriente, nosotros sacamos el ratio de liquidez corriente, que se define como la división del activo corriente sobre el pasivo corriente. Donde, por ejemplo, si tenemos una empresa que tenga un nivel de activo corriente, un nivel de activo corriente de 20.000 bolivianos y un nivel de pasivo corriente de 10.000 bolivianos, y a nosotros nos solicitan que calculemos la liquidez corriente. La liquidez corriente sería la división entre el activo corriente y el pasivo corriente, es decir, 20.000 bolivianos sobre 10.000 bolivianos. Es decir, amigos, que nuestra liquidez corriente es de dos veces. Dos veces. Si nosotros hacemos la interpretación de este ratio, claramente sabemos que debajo de este 2 está la unidad. Y decimos que por cada boliviano que esta empresa debe en el corto plazo, dispone de 2 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas con su activo corriente. Entonces podemos concluir que es una empresa líquida. ¿Por qué es líquida? Porque repasemos a ver el concepto anterior. ¿Qué dice? Son, lo voy a marcar porque dice que las decisiones, las decisiones financieras de corto plazo se relacionan con las entradas y salidas de efectivo que ocurren dentro del año. Ah, perfecto. Revisemos el concepto del activo corriente.
el activo corriente está integrado por todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. Es decir, que el activo en el tiempo, el activo corriente, si lo planteamos en una línea de tiempo, el activo corriente en el tiempo me va a generar una entrada de efectivo, ¿sí? Pero en un periodo de tiempo menor a un año. Como dice entrada y salida de efectivo, tenemos también nosotros el pasivo corriente, y el pasivo corriente en el tiempo, nos va a generar una salida de efectivo. Porque van a ser salidas de efectivo que se van a dar en un periodo de tiempo menor a un año. Entonces, cuando hablamos nosotros de las decisiones o de las finanzas de corto plazo, están fundamentalmente asociadas a la gestión del activo corriente y del pasivo corriente. Ahora, de que si una empresa tiene una liquidez corriente de 2 veces, decimos que la empresa es líquida. Pero sin embargo, recordemos el principio del balance. Tanto el activo corriente como el pasivo corriente son saldos. Por lo tanto, esta es una métrica que nos indica cuánto tengo de activo para afrontar mis pasivos. Es cuánto, pero no me dice cuándo. Es decir, cuando nosotros analizamos la liquidez, es interesante responder a las dos preguntas, el cuándo y el cuánto. La liquidez corriente me dice cuánto tengo, pero no me dice cuándo qué, cuándo va a ocurrir el ingreso, ni tampoco me dice cuándo va a ocurrir el egreso. Para eso requiero hacer otro análisis, como es, por ejemplo, el hecho de elaborar un presupuesto de capital de corto plazo, o más conocido como presupuesto de tesorería o presupuesto de caja, o presupuesto o plan financiero a corto plazo, de gestión de tesorería. Entonces, fíjese usted que básicamente la finanza de corto plazo está orientada a la gestión del capital de trabajo, lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. Ahora, en contraste, cuando nosotros hablamos de las finanzas, miren ustedes aquí, en contraste, dice, se toman decisiones financieras a largo plazo cuando la empresa compra una maquinaria que reducirá sus costos de operación en los siguientes 5 años, por ejemplo, me menciona. Es decir, que las decisiones de largo plazo están orientadas fundamentalmente a la compra de activos no corrientes, cuyo impacto fundamental se da en largo plazo, ¿sí? Fundamentalmente en largo plazo. Por ejemplo, si una empresa, amigos, opta por una decisión, por ejemplo, de ampliación. Eh, por ejemplo, en la actualidad, la empresa tiene cierto tamaño, tiene cierto tamaño y pretende aumentar la capacidad, es decir, planea duplicar el tamaño, o sea, planea duplicar el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que implica eso en términos técnicos? Si acá tenía una capacidad máxima de, de producción, aquí va a tener otra capacidad máxima de producción. Pero ¿qué sucede? Si esto es el resultado de esta ampliación, es decir, lo adicional que estamos agregando de capacidad instalada, no se va a ocupar en el siguiente año, se va a ocupar en los siguientes años. Es como un hotel, por ejemplo, un hotel que haga una ampliación no quiere decir que en un año va a operar al 100% de la capacidad nueva. Va a pasar un periodo de tiempo hasta que la ampliación sea plenamente ocupada. Entonces, si lo vemos en términos
en términos contables, estamos hablando de activo no corriente, fundamentalmente en cuanto a las decisiones de inversión de largo plazo. Implican inversiones en activos no corrientes, fundamentalmente. Y básicamente, si lo resumimos, presupuesto de capital, que es lo que vimos en temas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué tipo? Aquí tenemos, ¿qué tipo de preguntas se clasifican dentro del rubro general de finanzas de corto plazo? Es decir, ¿qué nos preguntamos en el corto plazo? ¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de preguntas nos podríamos hacer? ¿Qué tipo de preguntas nos podríamos hacer? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel razonable de efectivo que se debe mantener? Ya sea en caja y banco, para pagar facturas. Es decir, está asociado fundamentalmente a cuánto de efectivo debo mantener. ¿Debo mantener poco? ¿Debo mantener mucho? ¿Cuánto debo mantener? Porque si, si mantenemos poco efectivo disponible, podríamos tener problemas de cese de pagos. Pero si tenemos mucho efectivo, estaremos entrando en un elevado costo de oportunidad, porque ese dinero debería estar invertido en un activo que genere una mayor rentabilidad que en sí mismo el efectivo. Entonces, el de determinar el nivel óptimo de efectivo es una de las acciones fundamentales de corto plazo. Otras decisiones importantes de corto plazo, estamos hablando de cuánto, cuánto debe endeudarse la empresa a corto plazo. ¿Cuánto debe endeudarse la empresa a corto plazo? Recuerda usted que tanto las cuentas por cobrar y el inventario de una empresa, ¿sí? Estas inversiones tienen que ser financiadas. Esta es una inversión de corto plazo. Esta inversión requiere un financiamiento. Parte del financiamiento de mis inversiones de corto plazo es mis cuentas por pagar, ¿sí? Es mis cuentas por pagar. Mis cuentas por pagar financian mis activos corrientes, pero muchas veces no es suficiente las cuentas por pagar, es decir, apalancarme con el proveedor. Y ahí acudimos a financiera, deuda financiera, deuda financiera de corto plazo para apalancar mis inversiones de corto plazo. Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto me debo endeudar? Esa es una pregunta que se responde en la finanza de corto plazo. ¿Qué tipo de estrategia de financiamiento voy a optar? ¿Una estrategia agresiva? ¿Una estrategia moderada? ¿O una estrategia conservadora? También otra pregunta relevante es ¿cuánto de crédito debo otorgar a mis clientes? Por ejemplo, eh, ¿cuánto debe ser mi periodo promedio de cobro? Entonces, la lógica es, si extiendo mi política de cobro, probablemente incentive las ventas. Pero sin embargo, voy a incentivar ventas, pero voy a afectar a mi flujo efectivo operativo, ¿sí? Voy a afectar a mi flujo efectivo operativo porque si aumenta el periodo de los medios de cobro, quiere decir que estoy dando muchas ventas al crédito, ¿no es cierto? Y puede ser que mi flujo efectivo operativo se deteriore. Entonces tengo que hacer ese análisis, ¿no? Tengo que hacer ese análisis. Es decir, el impacto de flexibilizar la política de crédito, pero el impacto no solamente en la venta, que es lo bonito, es decir, si flexibilizo la política de crédito, quizás venda más. Hasta ahí estamos bien, pero también tengo que ver qué pasa con mi flujo.
cuál es el impacto de la flexibilización de la política de crédito en el flujo de caja. Ahora, por ejemplo, eh, una de las lógicas centrales es la relación que existe en el efectivo con las demás cuentas del balance. Recuerde usted que el balance, por definición contable, es el activo igual a que al pasivo más el capital. Y esta ecuación es una versión extendida porque si, si al activo lo descomponemos en activo corriente más el activo no corriente y el pasivo en pasivo corriente más el pasivo no corriente más el capital y podemos hacer otra división, es decir, del activo corriente podemos sacar el efectivo más el resto del activo corriente, asterisco, más el activo no corriente, igual al pasivo corriente, más el pasivo no corriente, más el capital, y de acá despejamos el efectivo que nos va a quedar pasivo corriente, más pasivo no corriente, más capital, menos el activo corriente asterisco, menos el activo no corriente. Lo que busca esta relación que está propuesta en ROS, que es nuestro libro base del curso, que nos indica lo que busca esta ecuacióncita es decirnos, ok, mira, si incrementa el pasivo corriente, va a aumentar el nivel de efectivo. Existe una relación directa. Eso es lo que me está diciendo. Si usted se financia con pasivo no corriente, también aumenta el nivel de efectivo. Si usted hace aporte de capital, va a aumentar el nivel de efectivo. Pero si usted aumenta las cuentas por cobrar, aumenta el inventario, ¿qué va a pasar? Un aumento de este ítem va a hacer que el efectivo baje. Es decir, si la empresa invierte mucho en cuentas por cobrar, si la empresa invierte mucho en el inventario, existe una afectación a nivel de efectivo. Lo mismo ocurre cuando una empresa decide invertir en activo no corriente. Si invierte en activo no corriente, el nivel de efectivo se deteriora. Entonces, eso es centralmente lo que está buscando mostrar esta ecuación, amigos. Continuando con los conceptos importantes, tenemos que hablar ahora mismo de lo que es el ciclo operativo y lo que es el ciclo de efectivo o ciclo de conversión de efectivo. Amigos, hasta aquí debo preguntar, ¿se entiende? ¿Estamos bien? Gracias, Víctor. Gracias, Hugo. Genial. Perfecto. Muy bien. Pues, continuamos, amigos. Denme, por favor, 2 minutos. Tengo un problemita técnico aquí que lo estoy arreglando. Denme 2 minutos.
Gracias, amigos. Bien, entonces, eh, volviendo a explicar el ejemplo, vamos por parte, como dice el ecualizador, amigos. Veámoslo de un punto de vista gráfico. Cuando nosotros hablamos del ciclo operativo y el ciclo de efectivo o ciclo de conversión de efectivo, veámoslo en una línea de tiempo. Momento cero. Vamos a asumir que una empresa que se dedica a una actividad comercial, compra y venta, tiene un periodo promedio de inventario de 30 días. Es decir, que 30 días tenemos nosotros para rotar esta mercadería. Y vamos a asumir que esta mercadería la vendemos a crédito. Es decir, que tenemos nosotros un periodo promedio de cobro, un periodo promedio de cobro, vamos a asumir de 45 días. Entonces, recuerden que hasta aquí tenemos 30, entonces hasta aquí tendríamos 30 más 45. Estamos hablando de ¿cuánto? Amigos, 30 más 45 sería, perfecto, claro, ¿no? 75, gracias, Víctor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que transcurre 75 días de la compra de la mercadería hasta la generación del flujo. Es decir, estamos hablando de que el ciclo operativo, el ciclo operativo, que no es más que el periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro, es igual a 30 más 45, estamos hablando de 75 días. Perfecto, ese es el ciclo operativo, es el tiempo que transcurre o el tiempo que demoro en volver mis recursos en términos de efectivo. Es decir, que mis recursos van a volver los recursos invertidos, porque los recursos invertidos van a volver los recursos que invertí más la utilidad, porque los recursos que invertí no vuelven solos, ¿no? Porque recuerden ustedes, cuando el cliente me paga mi costo, pero me paga también la utilidad, ¿no? Me paga también la utilidad. Pero el ciclo operativo, como su nombre indica, es el tiempo que demora en volver mi dinero, pero sin considerar el apalancamiento, sin considerar el apalancamiento, sin considerar el apalancamiento. ¿A qué me refiero? Porque esto es bajo el supuesto de que nosotros le pagamos al contado al proveedor, pero sin embargo, el proveedor nos apalanca. Es decir, el proveedor, el proveedor nos da sus recursos y nosotros damos a crédito, es probable que el proveedor también nos dé crédito. Entonces vamos a asumir que para efecto del ejemplo, el proveedor nos dé, nos dé también eh, 45 días de crédito. Es decir, aquí tenemos un periodo promedio de pago al proveedor de 45 días. Entonces, mi salida de efectivo va a ocurrir aquí. Aquí le voy a pagar al proveedor el costo, ¿sí? El costo. Entonces, el ciclo de conversión de efectivo, amigos, vendría a ser todo este espacio de aquí. Es decir, mi ciclo de conversión de efectivo sería de 45, ¿no? ¿Sí? Recuerden que aquí es 70.
Aquí es 75, ¿no? De 45, aquí es 45, de 45 a 75 tenemos entonces 30, ¿no, amigos? Ese es mi ciclo de conversión de efectivo. Mi ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que demora en volver mis recursos invertidos, pero considerando que el apalancamiento del proveedor. Aquí estamos considerando el apalancamiento del proveedor. Algunos dicen que el ciclo operativo es el tiempo que permanece inmovilizado mis recursos. Entonces, si mi ciclo operativo es 75 días, mis recursos permanecen inmovilizados 75 días. Y el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que demora en volver a la empresa los recursos invertidos, porque el recurso que invertí, ¿qué es? Es lo que le voy a pagar al proveedor. Pero cuando el cliente me pague, el cliente, ¿qué es lo que va a pasar? El cliente me va a pagar, me va a devolver el costo, pero también la utilidad, ¿no, amigos? Porque cuando el cliente me pague, me va a pagar mi costo y también mi utilidad. Entonces, si, si demoramos, si el cliente demora 30 días, o mejor dicho, si mis recursos demoran 30 días en volver a la empresa, entonces necesito un nivel de efectivo. ¿Para qué? Para financiar 30 días de operación. Es decir, que debo de contar con un nivel de efectivo para financiar, amigos, 30 días de operación. Es por eso que las empresas buscan reducir el ciclo de conversión de efectivo. Recuerden ustedes que en términos matemáticos, el ciclo de conversión de efectivo, el ciclo de conversión de efectivo es igual a que al periodo medio de inventario más el periodo medio de cobro menos el periodo medio de pago. Es decir, toda empresa que busca reducir el ciclo. Y para reducir el ciclo, ¿qué tenemos que hacer? Vender de forma rápida el inventario, vender de forma rápida o recuperar de forma rápida nuestras cuentas por cobrar y apalancarnos lo más que podamos con el proveedor. Esas son las estrategias de gestión del ciclo de conversión de efectivo. Y también recuerden ustedes que si el ciclo de conversión de efectivo se reduce, entonces el flujo de efectivo operativo aumenta, porque existe una relación inversa en la gestión del ciclo y del flujo de efectivo operativo. Como también, si el ciclo de conversión de efectivo baja, no solamente el FEO aumenta, sino el ROA aumenta. El ROA aumenta. ¿Y por qué el ROA aumenta? Porque recuerden ustedes que por balance, por balance amigos, sabemos que tenemos una inversión total, tenemos mis activos corrientes, y tenemos acá mis activos no corrientes. Y recuerde usted que el ROA es la división entre el resultado neto y mi activo total. Si una empresa, si una empresa reduce el tiempo de venta de sus inventarios y reduce las ventas a crédito, lo que está pasando es, está reduciendo el activo corriente. Y si usted reduce su inversión en activo corriente, está reduciendo su inversión en activo total. Y si usted reduce su inversión en activo total, se esperaría que aumente su ROA. En resumen, en un escenario ceteris paribus, una reducción del ciclo de conversión de efectivo se traduce en un incremento del flujo de efectivo operativo y un incremento de la rentabilidad, amigos. Amigos, ¿hasta aquí se entiende?
Excelente. Gracias, Irene. Perfecto, muy bien. Genial, gracias, amigos. Ahora, continuando con la explicación, eh, aquí vamos a ver en esta lámina, dice, administradores que resuelven los problemas financieros a corto plazo. Es decir, la gestión del activo corriente y el pasivo corriente no es propia en un 100% de gerente de finanzas, sino que en la gestión del capital de trabajo interviene en muchas áreas de la empresa. Entonces, en esta lámina, ¿sí? Extraída de nuestro libro base de Ross, aquí él nos menciona el puesto del administrador, fundamentalmente. Vamos a analizarla juntos. Mira, aquí tenemos el puesto del administrador, aquí tenemos las tareas eh, que se desempeña y la influencia en activos y pasivos de corto plazo. Por ejemplo, el gerente de caja o gerente de tesorería se encarga de la gestión de las cuentas por cobrar, la estructura, los desembolsos, inversiones a corto plazo, financiamientos a corto plazo, interactúa con los bancos. Entonces, el gerente de caja o gerente de tesorería gestiona el efectivo, los títulos valores y los préstamos a corto plazo. El gerente de crédito, en el caso de una empresa comercial, se encarga de la supervisión y control de las cuentas por cobrar. Toma decisiones orientadas a la política crediticia y todo ello, entonces, es parte del monto que aparece en cuenta por cobrar, es en parte responsabilidad del gerente de crédito. Pero también tenemos el gerente de marketing, que este señor toma decisiones fundamentalmente orientadas a la política crediticia. Es decir, imagínese que usted contrata un nuevo gerente comercial o de marketing y este gerente observa que en el mercado la competencia está optando por dar productos a crédito, entonces la empresa tiene que dar productos a crédito, de lo contrario sería una desventaja competitiva. Pero no es nomás dar productos a crédito, debo tener las políticas de crédito, deben cumplir ciertos requisitos, y no solamente es dar el crédito, tengo que gestionar el tema de que una vez que dé el crédito, recuperar pues ese recurso, ¿no? Entonces, el hecho de que se cumplan primero de que existan la política, luego que se cumplan las políticas, el gerente comercial también es responsable de las cuentas por cobrar. El gerente de compras, el responsable de compras de una empresa, decide sobre las compras, negocia con los proveedores, negocia condiciones. Es decir, muchas veces el gerente de compras compra más de lo que producción requiere, porque recuerden ustedes que producción hace requerimiento a compras y producción produce en función de lo que el área comercial estima vender. Pero muchas veces producción, por aprovechar ventajas, quizás en precios, o simplemente para que no falte los insumos en el proceso productivo, eh, realiza grandes volúmenes de compra. Pero eso, en términos financieros, ¿qué implica? Que tengamos un elevado inventario, como también, si esas compras son apalancadas con proveedores, una elevada cuenta por pagar. Ve usted que el gerente de compra me afecta, sus decisiones me afectan mi nivel de inventario y también me afecta mis cuentas por pagar. El gerente de producción, de igual manera, recuerden ustedes que básicamente cuando hablamos de la producción, ¿a qué es igual? La producción produce en función a lo que va a vender, pero producción no produce
producción no es igual a ventas. O sea, producción produce un poquito más para que le sobre un inventario final. Pero la empresa inicia con un inventario inicial, o sea, menos el inventario que la empresa tenía al principio. Entonces puede ser que producción planee tener un fuerte stock. ¿Para qué? Para evitar quiebres. Entonces producción produce mucho más de las ventas esperadas. Entonces, ¿eso qué implica? Implica nuevamente una fuerte acumulación de inventario y obviamente que si voy a producir más voy a requerir más insumos, o sea, más cuenta por pagar normalmente. Entonces, producción está involucrado directamente en la gestión del inventario y de las cuentas por pagar. El gerente que se encarga de la gestión de cuentas por cobrar, que en algunas empresas el gerente de crédito también se encarga de las cuentas por pagar, o en otras empresas también la gerencia de marketing o la gerencia comercial, en nuestro medio más común que se le llama la gerencia comercial. La gerencia comercial se encarga de ambas cosas, se encarga a veces de la política de crédito y la gerencia comercial también se encarga de la gestión de las cuentas por pagar, es decir, otorga el crédito y, a ver, elabora las políticas, otorga el crédito y también se encarga de la recuperación, pero acá estamos viendo en actividades separadas. En el caso de existir un gerente de cuenta por pagar, esta persona se dedica sobre todo de gestionar la política de pago, si conviene o no conviene aceptar descuentos. Por ejemplo, dentro de estas políticas muchas empresas tienen ciertos días para el pago a proveedores, ¿sí? Se define tal día es para pagar a ciertos proveedores, tal día es para pagar a ciertos proveedores, es decir, se programan por fechas, ¿no? Y ahí tenemos nosotros, este señor es también responsable de las cuentas por pagar. El contralor, o el jefe de contabilidad, ¿sí? Es el encargado de generar información contable sobre los flujos de efectivo, la conciliación de las cuentas por pagar, la aplicación de pagos, la aplicación de pagos por cobrar. Fundamentalmente, fíjense ustedes que el contralor o el jefe de contabilidad trabaja de la mano con eh, el jefe de tesorería, ¿no? Solo que este señor maneja el efectivo de la empresa, ¿sí? Y el contralor maneja documentación, ¿correcto? Porque no puede estar por un tema de control interno, no puede una persona manejar tanto el efectivo como los documentos, ¿no es cierto? Debe haber una especie de control entre estos dos señores, el uno controla al otro y el otro controla al uno, con la finalidad de establecer controles internos dentro de la empresa, puesto que si no se establecen controles internos o mecanismos de control, la ocasión, o sea, por ahí han dicho que dice que la ocasión hace el ladrón, ¿no? Es decir, que aunque se sobreentiende que dentro de la empresa debe existir personas con elevada ética, en lo posible la empresa debe establecer mecanismos que reduzca al mínimo la probabilidad de que existe fuga de efectivo por algún proceso mal diseñado, ¿no? Y seguramente ustedes me darán la razón que dentro de qué entidad, por ejemplo, o qué tipo de modelo de negocio maneja muchos niveles de efectivo. Y estamos hablando de las entidades financieras. En las entidades financieras existe un área que es la gerencia de riesgo operativo, ¿no? La gerencia de riesgo operativo que fundamentalmente se encarga de ver, ver todos los procesos internos, o sea, ver que dentro de los procesos que tiene la entidad financiera se reduzca al mínimo la probabilidad de fuga de efectivo. Pero pese a que las entidades financieras tienen esa gerencia, queridos amigos, y ustedes que seguramente algunos de ustedes trabajan en una entidad financiera o ha trabajado, no me va a dejar mentir en el hecho de que existen muchos casos públicos de fuga de efectivo por un mal proceso. Y le menciono de casos que nosotros nos enteramos, pero seguramente existen casos que ustedes saben, que yo también puedo dar fe de eso,
de que son casos muy internos que no se hacen públicos, ¿no? Que la entidad lo resuelve internamente, ¿no? Porque obviamente que no es un buen marketing para una entidad financiera decir, mira que tal jefe de agencia se llevó tanta cantidad de dinero o tal cajero hacía estas operaciones, le retiraba dinero a los clientes poco a poco, o tal cajero jugaba con el tipo de cambio. Fíjese que son cuestiones ligadas a procesos, ¿no? Por eso el tema del control interno, desde el punto de vista contable, es algo fundamental en cualquier empresa. Bien, amigos, eso, eso en cuanto a teoría, un punto más teórico, y todo lo que hemos hablado en términos teóricos lo vamos a aterrizar con la parte práctica de la clase. ¿Listo, amigos? Toda teoría tiene que estar acompañada de su práctica. Bien, una herramienta importante que me dice, a ver, recordemos, la liquidez corriente, que se define como la división del activo corriente, es decir, liquidez corriente se define como la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Esto me dice cuánto, pero el presupuesto de efectivo me dice cuándo, es decir, cuándo va a ocurrir mi ingreso y cuándo va a ocurrir mi egreso. Veamos a ver lo que nos menciona. Veamos a ver lo que nos menciona en Ross en su libro, Finanzas Corporativas, dice que el presupuesto de efectivo es una herramienta primordial en la planeación financiera a corto plazo. Dice, permite al administrador financiero identificar las necesidades y las oportunidades financieras a corto plazo. Además, le indica la necesidad de contratar préstamos a corto plazo. Es una forma de identificar la brecha entre flujo de efectivo en el diagrama de tiempo del flujo de efectivo. La idea del presupuesto de efectivo es simple: registrar las estimaciones de ingreso y egreso de efectivo. En cristiano, lo que nos está mencionando es que si nosotros proyectamos en una línea de tiempo el cuándo, nos podemos dar cuenta claramente que lo que son generalmente cierto, o sea, lo que tenemos certeza, fundamentalmente la certeza se da en el egreso efectivo. El egreso efectivo es cierto. El egreso efectivo es cierto. ¿En qué sentido? Usted sabe con cierto nivel, o como hemos dicho, con alto nivel de certidumbre, que, que los meses, que todos los meses, es decir, enero, febrero, marzo, y así sucesivamente hasta diciembre, usted sabe que tiene varios costos que son planificables, como los alquileres, los sueldos y salarios, los servicios básicos. Entonces, son más o menos uniformes los egresos. Pero eso no ocurre generalmente con el ingreso efectivo, porque el ingreso efectivo tiene un comportamiento cíclico. Tiene un comportamiento cíclico por el comportamiento de los mismos ingresos. Es decir, que los ingresos tienen un comportamiento cíclico. Entonces, en muchas ocasiones, el ingreso va a estar por encima del egreso, como lo que estoy marcando ahora mismo. Vea que el ingreso va a estar por encima del egreso. Entonces, en este punto quiere decir que la empresa tiene un excedente de efectivo. Y si tiene un excedente de efectivo, la decisión es inversión. Hay que invertir. Hay que invertir esos recursos en títulos de valores de corto plazo. ¿Sí? En nuestro medio es muy común ver que dentro de los estados financieros, ustedes se recordarán que tenemos la cuenta disponible.
tenemos el disponible, pero amigos, debajo del disponible aparece otra cuenta que es inversiones temporarias, inversiones de corto plazo. Es decir, las empresas cuando tienen exceso de efectivo, ¿qué hacen? Migran ese efectivo a inversiones temporarias, como por ejemplo pueden invertir en depósitos a plazo fijo, a corto plazo, que es un instrumento de renta fija, es un instrumento de bajo riesgo, ¿no? Entonces los gerentes de tesorería, que son cautos, bien cautos, invierten. Ya otro tipo de empresas son más sofisticadas e invierten en activos o en administradora de fondos de inversión en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos. Correcto, tal cual, una SAFI, tal cual, ¿no? Puede ser en la SAFI como lo dice Irene, ¿no es cierto? Tal cual, pero en otros países, ¿no? En fondos de inversión que administran los recursos y me dan cierto rango de rentabilidad con bajo nivel de riesgo, ¿no? Entonces, es espectacular cuando los ingresos sobrepasan, porque qué mejor es pensar en qué invertir el excedente, ¿no? Eso es espectacular. Lo triste es esto, cuando el egreso, cuando el egreso es superior que el ingreso, ¿no? En este caso, la empresa tiene que planear y pensar en tomar decisiones de índole de financiamiento, ¿sí? Entonces, eh, financiamiento fundamentalmente, financiamiento fundamentalmente, amigos, de corto plazo. Porque hay un tema acá. Recuerden que estamos hablando de la gestión del activo corriente versus la gestión de, bueno, no versus, gestión de ICEA, ¿no? Activo corriente y pasivo corriente. Entonces, la lógica central es el calce de plazos. Cuando hablo de calce de plazos, quiere decir que, por ejemplo, si tengo un inventario y quiero financiar un inventario que está dentro de mi activo corriente, mi inventario lo voy a financiar pues con una línea de crédito fundamentalmente. No tiene sentido financiar el inventario con un crédito a 5 años, porque en el tema del calce de plazo, quiere decir que el financiamiento tiene que tener un plazo similar a la vida del activo o en el caso del inventario a la rotación del activo. Por ejemplo, si me compro un vehículo para la empresa, el crédito pues no va a ser pues a 6 meses, ¿no? Si la vida productiva del vehículo es 5 años, es decir, durante 5 años ese vehículo va a estar generando flujos, pues el crédito tiene que estar a 5 años. Entonces, si voy a sacar un crédito para construcción, fíjese que los créditos, la vida útil de un edificio, contablemente es 40 años, lo cual no quiere decir que el crédito sea 40 años, ¿no? Pero sí, lo que quiero decir que el crédito tiene que ser de largo plazo. Es decir, inversión en activo no corriente con crédito a largo plazo y inversión en activo corriente con crédito a corto plazo. Eso es lo que me dice la lógica de calce de plazos. Entonces, amigo, con esto termino lo que es la teoría, y les planteo unos 15 minutos de break para desarrollar la parte práctica de la parte conceptual que acabo de exponerles. Regresamos, amigo, por favor, en 15 minutos. Gracias, Irene. Regresamos, amigos. Gracias.